Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Vamos a leer el versículo 15, que ha sido el versículo lema de nuestra serie en estas semanas. Pero esta vez no solo vamos a leer el 15, vamos a leer el versículo 15, el 16, el 17. Vamos a leerlo hasta el 22. Dice Mateo 18, 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque está donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esos últimos versículos afirmamos que lo que dice en el versículo 15 tiene que ver con el perdón. Así lo entendió Pedro, así debemos entenderlo nosotros. Eso que dice Cristo en el versículo 15: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Tiene que ver con un proceso de perdón al hermano que pecó contra mí y de reconciliación. No es un proceso de juicio, es un proceso de perdón y reconciliación y restauración. De nuevo, Pedro entendió que lo que Cristo había dicho era para perdonar al que pecara contra él, para que nosotros perdonemos a los que pecan contra nosotros, no para que simplemente les reprendamos o recriminemos, sino para que los restauremos y nos reconciliemos perdonándolos. Esto no quiero que lo veamos como una especie de paso 1, paso 2, paso 3, sino como principios a aplicar en la forma de perdonar a nuestros hermanos cuando pecan contra nosotros. Porque no siempre va a ser igual, cada caso es diferente, cada situación es distinta. Yo sé que ustedes han cocinado, yo no he cocinado. En los últimos 47 años que voy a cumplir no he cocinado mucho que digamos, agua con azúcar, algo así. Pero los que son expertos en cocina y quieren perpetuar sus recetas o sus fórmulas, déjanla por escrito cuánto colocar, de cada cosa cuánta cantidad, qué poner primero, qué poner después, qué agregar, cómo agregarlo, cuántas vueltas darle y todo lo demás. Pues cuando estamos hablando de las relaciones humanas, aunque sigamos unos pasos, no siempre van a ser de la misma forma, tan exactamente como una receta de cocina. Incluso en las recetas de cocina, siguiendo los mismos pasos, no siempre resulta igual lo cocinado, ¿cierto? Las hermanas que saben, y yo he probado la misma receta cocinada por diferentes personas y dicen: usé la misma receta y no les queda igual. ¿Por qué? Algunos dicen que la sazón, que la forma de cocinar, algunos le meten la parte emotiva, dicen que el cariño que le puso, que ella lo hizo de mala gana, en cambio la otra persona lo hizo de muy buen corazón, pero no siempre es el mismo resultado. Entonces, cuando vemos estos pasos acá, no quiero que los veamos como pasos 1, 2 y 3 para resolver el problema con el hermano y salir de este lío rapidito. No. Veámoslos como principios de vida que de forma ordenada nos van a ayudar a resolver la situación de conflicto.
Gracias, Sara. Paso número 1, tome agua. Con limón. Gracias. La forma correcta de perdonar viene de aquel que nos perdonó, dando su vida por nosotros para enseñarnos a perdonar como Él. Perdonamos porque fuimos perdonados y fuimos perdonados para perdonar. Las personas necesitan primero el perdón de Dios, pero luego los perdonados necesitamos perdonarnos entre nosotros. Así es como funciona esto. No hay otra manera de vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra, hasta que Cristo regrese. Él nos perdona, entre nosotros nos perdonamos porque Él nos perdonó. Si no perdonamos, estaremos mostrando que no sabemos o no entendemos que Él nos perdonó. Si perdonamos, lo hacemos porque Él nos perdonó, para glorificarlo a Él y para que Él sea conocido en su perdón sobre nuestras vidas por medio de la obra de Cristo. No hay otra manera. Y otra cosa que quiero recalcar es que el perdón no es simplemente para cancelación del conflicto, sino para reconciliación de la relación. Dios nos perdonó para llevarnos a Él y para que tengamos una relación verdadera con Él. No nos perdonó simplemente para que ya no seamos condenados, sino para que disfrutemos de una relación profunda con Él. Así que, teniendo eso en cuenta, veamos cómo debo perdonar, en nuestro tema de hoy, al hermano. Vimos que antes de perdonar tenemos que ser humildes, hace 15 días, y considerar a los demás en sus debilidades y dificultades. Entonces hoy, 3 cosas sencillas queremos ver. Primero, para perdonar, debo ir al que me ofende solo, no con más gente, solo, ir a él solo. Luego debo ir a la iglesia si este primer paso no se da o este primer principio no resulta, voy a la iglesia. Y al final, si ni resulta yendo solo ni con los otros hermanos de la iglesia o con otros creyentes, entonces lo dejamos solo, porque no podemos obligar a nadie a que restaure la relación con nosotros. Esto último es lamentable, pero se da. Vamos al hermano que nos ofende solos para restaurarlo a la iglesia. Vamos al hermano con los otros creyentes de la iglesia para restaurarlo si todavía está solo o alejado de la iglesia. Y al final lo dejamos solo porque él insiste rechazar la reconciliación con Dios y con la iglesia. Por eso es que este proceso se le llama disciplina, porque es la forma en que la iglesia debe tratar de lidiar con sus, me resuelvo, yo lidio aquí con el ventilador ya, con sus conflictos. Y algunos se aceleran a llegar al último paso. ¿A quién hay que expulsar? ¿A quién hay que sacar de la iglesia? ¿A quién hay que sacar de la membresía? No. El sentido no es acabar con las cosas, es restaurar las relaciones. Mateo 18:15, ¿qué dice? Lo hemos repetido desde hace 15 días. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele o repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma contigo a 1 o 2. Del versículo 15 al 16 pueden haber días, semanas, meses de una etapa a la otra. Lo primero es ir solos, como el pastor de la parábola que vimos en los versículos anteriores, fue solito a traer la oveja que estaba perdida y dejó las otras 99 allí. Estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y por qué vamos solos? Ayer le preguntaba a los hermanos en Lebrija, ¿por qué piensan ustedes que solos? Y lo que entendemos allí es que la disciplina, antes de volverse formal, es informal. Antes de volverse categórica y determinante por una congregación, es informal, personal y relacional entre dos personas. Y antes de ir con la queja al pastor, a los hermanos de la iglesia, ponerlo en intercesión, llevarlo al YouTube, al Facebook, al WhatsApp, pedirle a todo el mundo, incluso de buena intención, que lidien con este hermano, con esta hermana que está mal, me responsabiliza a mí de ir solito en lo privado
a hablar con la persona. Esto respeta el principio de la intimidad y no hace que lo primero sea la divulgación para que lo que tengamos no sea avergonzamiento, sino restauración. ¿Entendemos esto, hermanos? Esto es muy importante. Yo creo que cuando va uno solo con la persona tiene muchas cosas implícitas. Ahí dice reprender, y reprender implica convencer o reconvenir al exponer el pecado o lo que creemos que es el pecado en la vida del hermano o de la hermana. Eso implica tiniebla, le estamos diciendo, como dice Efesios 5:11, que tal vez su vida está llena aún de las tinieblas del pecado y estamos queriendo evitar que él vuelva a su vida pecaminosa. Pero también implica un tipo de fe o de creencia en Cristo, de relación con el Señor enferma o defectuosa, y queremos que restaure esa relación con el Señor. Y vamos con el interés de saber qué está pasando. Y yo en la práctica quisiera que por favor primero, antes de decir, preguntáramos. Entonces yo vengo a reconvenir, a reprender, a exhortar, a querer que la persona caiga en cuenta de lo que está haciendo. Lo primero que tengo que hacer es preguntar. Hermano, hermana, en la iglesia, en el contexto entre creyentes, pero también puede ser en el contexto de familia o en el contexto de empresa, compañero de trabajo, familiar de mi casa, esposo, esposa, así como se dice Natalia con David, esposo, esposa. Me parece esto en su vida que no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, y estoy preocupado por esta situación o esta reacción o este comportamiento suyo. Preguntamos, ¿qué está pasando? Cuénteme, ¿es mi impresión correcta o estoy equivocado? ¿Sabe algo? Estando solos es más fácil que la persona abra su corazón. Pero si de una vez llegamos con un poco de gente, aquí venimos todos los de la iglesia a decirle que usted anda en pecado y tiene que acomodarse, la persona va a decir, venga, pero ¿por qué así? Tenemos que preguntarle, porque tal vez lo que nosotros entendimos lo entendimos mal, porque tal vez no entendemos el contexto de la situación o no entendemos lo que está pasando en su corazón, y tal vez la persona al explicarnos nos dé a entender las razones por las cuales esté teniendo esa conducta o esa vida. Y si es pecado no lo vamos a justificar, pero al mismo tiempo vamos a entenderlo y vamos a saber cómo aconsejar. Pero si no es pecado, vamos a entender que no es pecado porque lo malinterpretamos, y vamos a tener la oportunidad de decir qué bien, qué bendición, no hay ningún problema, podemos caminar juntos en Cristo, vamos a orar por eso. Y vamos a tener la oportunidad incluso de corregirnos nosotros si nosotros éramos los que habíamos entendido mal. ¿Recuerdan a los filósofos que yo siempre cito de la televisión? El programa filosófico ideológico mexicano, El Chavo del Ocho, que el profesor Girafales un día en un programa dijo: yo nunca me equivoco, de hecho solamente una vez me equivoqué, una vez que pensé que estaba equivocado. A veces nosotros llegamos a reconvenir a la persona pensando, yo nunca me equivoco, y a veces hasta lo decimos, hermano, hermana, qué pena, pero yo cuando pongo el ojo es que está pasando algo. A mí no me venga con cuentos, eso es algo escondido, porque yo veo, mire, y hasta le ponemos espiritualidad, yo tengo un discernimiento, tengo un don dado por Dios y cuando veo es que ahí hay algo escondido. A veces no hay nada escondido, sino que lo que tenemos es el don de la sospecha. Vivimos sospechando de todo mundo, y este hermano como que anda mal, está como practicando el pecado, y sospechando de uno y de otro llenamos nuestro corazón de cosas que no son. Lo hablábamos con Carlos en estos días, a veces nuestra mente no es proactiva en pensar en los hermanos para orar por ellos, sino que más bien está reactiva en el sentido de maquinar lo malo sobre los hermanos. Si tal no vino a culto, es que se fue al mundo. Si fulanito no me saludó, es porque ya no quiere caminar en Cristo. Si la persona no está trabajando, es porque es un vago y el trabajo pasado no lo aprovechó. Y empezamos en nuestro corazón a concluir una cantidad de cosas sobre la otra persona, y eso es rapidito. Y le damos rienda suelta, porque como nadie está ahí para decirnos, venga, ¿qué está pensando usted? Porque eso lo tenemos por dentro, ¿no?
Pero cuando llegamos a supuestamente ayudar a la persona a que se corrija, traemos todas esas predisposiciones y prejuicios en nuestra mente y en nuestro corazón. Es que ese caso yo ya lo he visto, es que esa situación yo ya una vez la viví, incluso a mí lo que me pasó fue esto, o a una persona le pasó aquello, o en la iglesia lo hemos visto de tal manera. Entonces traemos todo eso ahí y traemos esas predisposiciones y prejuicios a la persona. ¿Recuerdan? Les pongo un ejemplo. Hubo una vez unas hermanas en la iglesia donde yo me levanté en Cúcuta que se sentaban siempre adelante. Siempre se sentaban adelante. Un día se fueron sentando más atrás hasta que se sentaron atrás y se fueron. Llegó el momento que no volvieron a la iglesia. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? Si algún hermano, mire esto, que uno reacciona así. Yo soy el pastor de esa iglesia, me pasó eso con esas hermanas y vi a un hermano que venía juicioso y está sentándose adelante y un día se sienta más atrás. Y el otro día se sienta en el último puesto, pues yo pienso, ese hermano se va a ir. Entonces yo me acerco al hermano con esa predisposición por lo que yo viví y le digo, hermano, lo que pasa es que usted se quiere ir de la iglesia. No, pastor, lo que pasa es que atrás da mejor aire. No, pero hermano, es que usted se quiere ir de la iglesia. Yo ya lo viví, yo ya lo vi. Aquí la gente se sienta adelante, luego se sienta en la mitad, luego se sienta atrás y después se van. No, pastor, yo solamente quiero agarrar más aire del que entra por la puerta. No, a mí no me venga. Las predisposiciones nuestras, ¿no? Nuestros prejuicios. Entonces yo tengo que preguntar, hermano, ¿por qué se está sentando ahora atrás? No, pastor, yo primero estaba adelante, escuchaba mejor, luego de pronto escuchaba muy fuerte, necesitaba escuchar menos, pero en el medio no me daba tanto aire, entonces me fui para atrás y siento que ahí atrás me da más aire también de la puerta. Eso es todo. Ah, gracias, hermano, por explicarme. ¿No nos pasa así también en la casa? No, yo sé que cuando usted hace la boca así, le dice el marido a la mujer o la mujer al marido, ya, a mí no me diga nada, ya no me diga, ya, es que así reaccionamos, no me diga, yo ya sé. Necesitamos desarrollar esta primera etapa continuamente, ir y preguntar, no dar por sentado nada, nada. Esto que pone Cristo aquí es espectacular porque enseña que no debo suponer anticipadamente las cosas, sino que debo preguntar y cuando voy a corregir, entender la situación para poder reconciliar. Esto me hace acercarme a las personas y este paso es el que necesitamos desarrollar comúnmente en la iglesia para que evitemos los otros pasos. Si todos los hermanos cuando tienen alguna dificultad se acercan al otro, los consejeros de la iglesia, los ministros de la iglesia, el pastor de la iglesia, en todas las iglesias van a tener menos problemas que lidiar entre hermanos. Una vez un hermano pastor que me dijo que tuvo un problema tan grande entre dos hermanos que cuando se sentaron a hablar del problema, porque no lo habían hablado entre ellos delante de él, se iban a ir a los puños. Entonces él se salió y dijo, bueno, como ustedes no han hablado esto y aquí dice que primero hay que resolverlo entre ustedes, si se van a pegar a mí no me metan en este problema. Se salió él y lo cerró la puerta, ahí los echa llave. Miren a ver si se golpean o si se arreglan. Resuelvan su problema solos y después me meten a mí. Porque a veces ni siquiera nos decimos las cosas entre nosotros. Pastor si es en la iglesia, líder si es en un grupo, papá si es en la casa, jefe si es en el trabajo. Venga y resuélvanos este problema. No es que no es la responsabilidad del que está liderando empezar la resolución del conflicto, es responsabilidad nuestra. Claro, ya vamos a pasar el paso de que si no se da allí tenemos que pedir ayuda, pero debemos acostumbrarnos a ir primero solos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno le toca ir solo? Que a veces le da miedo. Y uno piensa, no, pero si voy solo, ¿qué tal que me diga que no? ¿Qué tal que tenga problemas? Mejor que haya un testigo. Y así me han dicho hermanos, ¿qué tal que me salga con esto, con aquello? Arriésguese. Porque estamos hablando de una relación entre creyentes que necesitan resolver su problema. He querido agotar este primer punto porque es para restaurar a la iglesia sin tener que escandalizar a la iglesia. También he visto, por ejemplo, lo he visto con mis propios ojos, un pastor que porque su hijo, yo soy más fuerte con mi familia en el sentido de exigencias en muchas cosas por obvias razones, para no ser condescendiente con ellos simplemente por familiaridad, pero tampoco tengo que ser ligero en juzgar. Conocí un pastor que llegó y nadie sabía en la iglesia nada y le dijo, allá, mi hijo, se pone de pie. Yo lo vi.
hermanos de la iglesia, mi hijo cometió una falta, públicamente lo pongo en disciplina. ¿Qué necesidad había de hacer todo ese proceso delante de todos? Nadie debería juzgarlo que porque es su hijo haga un proceso primero en privado, porque sabemos que primero es en privado, eso es lo que dice la Biblia. Y si no necesita exhibirse, no hay ningún problema. Pero él lo hizo público de una vez. Entonces debemos evitar ese traumatismo, el escándalo, uy, el hijo del pastor, o el escándalo con el pastor. Primera de Timoteo capítulo 5, si no hay 2 o 3 testigos de la falta, no vayáis a recibir una queja contra el líder de la iglesia o contra el pastor fácilmente, sino con testigos, porque va a generar mayor impacto. Ese mismo pastor, tal vez por esos procesos tan fuertes, siendo un hombre de Dios, lo conozco y lo amo, después tuvo que recibir cuestionamientos de personas que decían que él estaba buscando mujeres en la calle, cuando yo sabía que lo que estaba haciendo era evangelizar, y le inventaban cosas y no le iban a decir a él, y no se reunían con él, ni tampoco buscaban testigos, y empezaban a correr el rumor. De nuevo, el pastor también es parte de la iglesia. Si usted tiene algo contra el pastor, vaya con él solo. No se preocupe que yo no pego nada, ya estoy bastante pegadito como para no poder moverme mucho. Y el asunto es que yo también necesito que alguien se acerque a mí y me diga mis faltas, si es que las tengo, o si que teniéndolas no las reconozco, o si teniéndolas y reconociéndolas no quiero aceptarlas y cambiar. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos al otro paso. Un solo versículo para un paso. Yo sé que hay hermanos que son capaces de hacerlo y lo han hecho conmigo, lo han hecho, y yo les agradezco mucho. Hermanos y hermanas que lo han hecho conmigo me han dicho sus inquietudes, sus cuestionamientos hacia mi vida o hacia mi persona. No hay problema, ninguno de nosotros es perfecto y tenemos que buscarnos para ello. Yo lo agradezco. En algunos casos, no aquí en esta iglesia, gracias a Dios, en otros lugares han sido muy fuertes y de manera muy mala que me lo han hecho, pero yo trato de escucharlos a pesar de que la forma no sea la correcta, porque a veces lo hacen gritando o peleando, pero aún cuando alguien se acerque a usted para decirle algo, trate de escucharlo, tal vez algo de lo que dice es verdad, así se lo diga de mala manera. ¿Sí? Solos, luego ahí sí vamos a la iglesia, versículos 16 y 17, pero si no te oye, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3, o sea, sumándote a ti, 1 o 2, darían 2 o 3 testigos, conste no lo que pasó, sino toda palabra, lo que van a conversar. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, que sería toda la congregación, y si no oye la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No vamos a citar, no voy a leerlos, hace un rato cité otros versículos, pero Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15, Segunda de Corintios 13:1, Primera de Timoteo 6:19 al 20, habla de 2 o 3, 2 o 3, 2 o 3, 2 o 3. No tomar decisiones solo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez la persona no cayó en cuenta de que yo le estaba corrigiendo, pero tal vez todavía mi forma de decirlo no sea la correcta o mi percepción no sea la correcta, y yo necesito que alguien me acompañe para que conste lo que estamos hablando, porque tal vez el equivocado sea yo y los otros hermanos maduros en la fe me ayuden a saber si yo soy el del conflicto, y liberan al hermano de una acusación a la ligera. Pero si la realidad es que la persona está en un problema, los otros hermanos van a hacer ayuda para que se haga de la mejor manera su restauración al Señor. 2 o 3. Ahora no agarre los 2 o 3 compinches que siempre le dicen a usted que sí, ¿no? No, es que lo que dice el hermanito es cierto, sí, yo sé que él dice, lo que él dice es verdad, eso tiene el don. Entonces usted agarra y se confabula con 2 o 3 compadres de la iglesia para agarrar al otro y decirle, pero es que usted está mal. Entonces, claro, busque a 2 o 3 personas que tiendan a ser, siendo maduras en la fe, tiendan a ser neutrales. Traten de ver las cosas no involucrándose a sí mismos, sino como si ellos no estuvieran sufriendo. En consejería pasa lo siguiente, que casi siempre las mujeres piensan que si uno de hombre las está aconsejando, uno no las entiende porque uno es hombre. Entonces involucre a 2 o 3 hermanas, por ejemplo, para que ella entienda que no es porque usted es hombre y ella mujer, que usted no la comprende y la está acusando mal. O si usted es de edad avanzada y la persona es de edad joven,
involucre a algún joven maduro de la iglesia también para que esté en esa consejería, para que no pienses que porque usted es un viejo retrógrada que no entiende las cosas como son hoy. Involucre más personas, pero maduras en la fe. Pero para llegar a este proceso y este punto, tiene que ser porque sea necesario. ¿Entendido, hermanos? Con los que están aquí, los que estoy viendo hoy de la iglesia, este tipo de casos todavía no lo hemos visto. Que involucremos a 2 o 3 personas porque la cosa sea terrible y todo lo demás, no hemos todavía tratado algo así. Pero esto no significa, como no significa cuando uno va al psiquiatra que está loco, no significa que cuando uno pide 2 o 3 personas que le ayuden en consejería con alguien, no significa que la persona es un rebelde, inconverso, incircunciso, degenerado, terrible, desgraciado, sin fe, sin gracia, sin el Señor, que lo que hay que buscar es sacarlo de la iglesia, no. Eso significa que tal vez es un hermano que no me di a entender yo, o él no me comprendió bien y tenemos que apoyarnos en otro. Eso se hace en oración, se hace en la palabra, se hace con el favor del Señor, y esto ya es algo más oficial. Y eso es algo que la iglesia tiene que tener en cuenta para una posible disciplina formal, ¿sí? Incluyendo al pastor. Cuando esté en su casa, lea 1 Timoteo 5 y vea cuenta que el pastor también puede ser acusado de una falta. Así que no piense que esto es para allá, esto también es para acá. Se acerca un hermano y me dice: pastor, pero yo veo que usted… No, hermano, no, impresiones suyas, hermanito, no. Entonces se acerca con otros 2 hermanos: pastor, vamos a conversar lo que yo le planteé. Aquí hay otros 2 hermanos maduros que usted y yo consideramos maduros en la fe, vamos a conversar sobre ese problema. Bueno, hablemos. Ya empieza un proceso más formal, así el pastor no lo quiera, así no esté documentado por escrito, que debería documentarse, pero como el pastor es el que está siendo cuestionado, ya se está llevando un proceso que va a evitar lo que en muchas iglesias no se hizo y por lo cual no se evitó el problema de que el pastor termine cayendo en un pecado deliberado o desviándose de la fe y dañando la iglesia. ¿Claros, hermanos? Pero eso solamente para la iglesia, o sea, en la casa no se puede hacer. ¿Sí se puede o no se puede? También 2 o 3 familiares vamos a hablar. Qué pena, incluso con el papá: venga, señor de la casa, venga y le decimos algo con los hijos porque nos damos cuenta de que usted como que no nos está entendiendo lo que le queremos decir, y miramos a ver si juntos podemos hacerle entrar en razón. Porque si uno, siendo el papá el que lidera, o la mamá la que está también liderando, se enceguece y piensa que algo está bien y resulta que está mal y nadie le dice nada, pues la Biblia dice que a los papás se les puede hablar con respeto, y cuando se le habla a las autoridades en la iglesia, como cualquier autoridad, incluyendo al pastor, se le debe hablar como un hijo a un padre, y eso significa con respeto. O sea que uno le puede decir a alguien que está sobre nuestra autoridad algo, pero con respeto, aclarando que no es por ofenderlo ni por cuestionarle su autoridad, sino por ayudarlo. Cuidado con el irrespeto y la irreverencia contra aquellos que son autoridad nuestra, ¿no? Les pongo este ejemplo. Una vez llegó mi hermano, que ahora es capitán de la policía o mayor, pero recién se había entrado a la policía, llegó a la casa y como ya tenía cierto rango y ya mandaba a ciertos policías, entonces llegó mandando y no sé qué le dijo mi mamá sobre una cosa, sobre otra, y mi mamá le dijo: venga, espérame. Usted puede hacer allá todo lo que quiera en la policía, pero aquí es mi hijo y esta es mi casa. Así que me hace caso. Calme el tren. Hábleme más suavecito. No me venga con esos términos. Y ella quería dejar que le hablaran, pero cuidado con el irrespeto, que porque yo sé, que porque yo entiendo, que porque yo conozco, que porque a mí Dios me reveló, me mostró. No. Respetuosamente. Eso es lo que queremos. Todos con los que tienen algo de eminencia de parte de Dios. ¿Y por qué finalmente a todos en la iglesia? Porque el proceso va de lo privado a lo público, según la respuesta del que pecó. El perdón cristiano busca la restauración total a la iglesia, y por eso, si la persona no cae en cuenta con 2 o 3, entonces debe cargársele la responsabilidad a la iglesia. También cuidado con un proceso fuerte de expulsión de una iglesia, de una membresía de alguien, y esa persona no sea llevada su caso a toda la congregación o a la membresía, porque después no pueden decir: eso se aliaron entre 2 o 3 y se agarraron contra fulanito para sacarlo de la membresía.
La iglesia debe saber, porque en últimas estamos en una iglesia bautista que cree este principio congregacional. Toda la iglesia es responsable de quién entra a la membresía y quién sale de la membresía y cómo se manejan las relaciones dentro de la membresía. Así que al final, yo no he tenido que decirle a una congregación, vamos a expulsar a alguien de la congregación, gracias a Dios nunca. En el proceso, algunos dicen, yo ya no quiero estar en esta iglesia o yo no quiero dejarme llevar más en este proceso, sencillamente doy un paso a un lado, es respetable. Pero expulsar a alguien de la membresía de la iglesia no significa no dejarlo entrar a culto o no dejarla entrar a culto. Significa no tenerla como miembro oficial y ahora evangelizarla para que se convierta, porque creemos que no es un creyente, porque no se dejó ayudar a caminar en Cristo. ¿Me explico? Cuidado con las impresiones de las sectas, ¿no? Algunos les ponen una cinta negra a las personas cuando las sientan en disciplina, y algunos cuando las expulsan de la membresía de la iglesia no solamente no los dejan entrar al culto, sino que les dicen no los saluden en la calle. Eso no es cristiano, eso no es bíblico. Cristo saludaba a prostitutas y publicanos. ¿Por qué no podemos saludar a una persona que ya no se congrega con nosotros o que no es miembro de la iglesia? Es más, deberíamos saludarlo más y buscarlo más para darle a entender que estamos dispuestos a servirle en Cristo para que vuelva realmente a Cristo y para que nosotros le podamos ayudar en su caminar en Cristo. ¿Es claro? Pero esa autoridad la tiene la iglesia. Entonces al final, si no quiere nada, ¿qué hay que hacer con el que no quiere nada? El que está quieto se deja quieto, dicen por ahí. Pues el que está solo y no quiere que nadie le reconvenga, pues se deja solo. Ya es gentil o publicano, quiere decir ya no es parte de la membresía porque tal vez no concuerda con la palabra de Dios, con lo que Dios dice en su palabra o con lo que nosotros como iglesia establecemos para aplicarlo a su vida. Entonces lo dejamos porque a nadie se le obliga. Hace un rato cuando estábamos en la clase sobre el gobierno de la iglesia, que esto aplica mucho, alguien me preguntó, creo que fue Karen, y si el pastor se quiere ir de la iglesia, déjelo que se vaya. ¿Quién lo puede obligar? Si una persona se quiere ir de la iglesia, ¿qué le decimos? Mira, hermano, yo me levanté en un contexto eclesiástico donde el que se quería ir de la iglesia, empezando por el pastor, le decían, si usted se va de la iglesia, le va a ir mal, lo maldecían y oraban echándole maldiciones. Entonces la gente, no, ¿cómo me voy? No es que me echen un poco de vainas encima. No. Lo bendecimos, si usted no quiere estar con nosotros, Dios lo bendiga y lo lleve, pero en el proceso hemos querido restaurarlo, entender por qué no quiere estar con nosotros, entender por qué no coordina con nosotros y hemos hecho lo posible para mantener la relación. Esto es la parte final. No es que sencillamente alguien llegó y dijo, me voy de la iglesia, y yo le digo, bueno, váyase porque usted quiere y ya. No, hemos tratado, hablando a ver qué pasa y conversando. Eso no es lo que toca hacer en las casas también. ¿Cuántas familias se separan? ¿Cuántos matrimonios se acaban? Un día llegó él y dijo, ya no me aguanto más, y él ya le dijo, ¿por qué? No me aguanto más todo lo que usted me hace, pero ¿qué le hago? No, nunca le he dicho, pero no estoy cansado, chao. No hubo un proceso, un diálogo, una relación, una convención, una restauración. Hay que tratar de evitar este último punto, pero cuando ya es inevitable, las decisiones que toma la iglesia, así sean 2 o 3, mire lo que dice, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso está hablando de ese atar y desatar con respecto al acuerdo congregacional sobre la vida de la persona que está en un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque dice, porque donde, verso 20, están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No tiene que venir una revelación del cielo, simplemente 2 o 3 hermanos orando y tratando de llevar un proceso en representación de la iglesia, se dieron cuenta que la persona no quiere nada con el Señor, entonces deciden dejarlo que deje de caminar con el Señor y que no se le va a insistir más. Se saca de la membresía, Dios respalda esa decisión. Ese atar y desatar no es otra cosa que la presencia del Señor guiándolos para respaldar su decisión. Eso es todo. Era una forma de hablar en esa época,
Lo que significa no es que lo que nosotros hacemos aquí obliga a Dios, sino que lo que nosotros hacemos aquí en su nombre, por su palabra, por la guía de su espíritu en oración, es respaldado por Dios. ¿Qué tan importante es la iglesia, hermanos, para ustedes? Realmente. ¿Qué tanto influye en sus vidas la iglesia? ¿Qué tan importante es que un problema que yo tengo con un hermano lo puedo llevar a la iglesia cuando lo veo necesario? ¿O qué tan importante es para yo pedir que en la iglesia se me ayude en un problema personal? Ahí ya es otro cuento, ¿no? Muchos nos congregamos en una iglesia, pero no queremos que nadie de la iglesia se meta con nosotros. Que nadie nos diga nada. Si alguien se me acerca individualmente, yo he visto casos, me voy y le pongo la queja: pastor, mire, fulanito de tal me está criticando. Se acercó, como dice la Biblia, a hablarle. Dele gracias a Dios porque tuvo la valentía y el amor de acercarse a decirle lo que piensa. Y haga como yo trato de hacer con la mayoría de los que se acercan a mí. Listo, ya tenemos la primera encuentro cercano del tercer tipo, ya tenemos la primera diferencia y tenemos una cosa que usted dice que estoy haciendo mal y tenemos un desacuerdo. Podemos ser más hermanos en Cristo, porque tenemos que lidiar con este problema entre nosotros delante del Señor, y eso nos va a hacer más unidos en Cristo. No desaproveche esa oportunidad, pero no, voy a decirlo lo más claro posible, por amor del Señor, no pertenezca a la iglesia queriendo que la iglesia no se meta en su vida, porque el Señor usa la iglesia para transformar su vida, así como va a usar su vida para transformar la iglesia o a otros hermanos de la iglesia. No aplique la ley del embudo. Lo ancho para usted, lo angosto para los demás. Así como usted puede y quiere ser influencia en los demás, también espere que los demás puedan y quieran ser influencia en su vida como iglesia. Y así como usted quisiera aconsejar y enseñar a otros, deje que otros les aconsejen y le enseñen. Amén. Y si no es el pastor, más todavía, porque algunos tienen pastorlatría o pastorcitis o pastoritis. Ah, no, a mí que me lo diga el pastor. Espérese. Si es un hermano en la fe, maduro, con buena intención y de buena manera, que se está acercando a mí para hablarme conforme a la palabra de Dios, dele gloria a Dios y dígale: hermano, gracias porque lo que usted está haciendo no lo ha hecho el pastor. Dele gloria a Dios por eso, porque o no pudo o no quiso hacerlo él, pero pudo y quiso alguien que está cerca a usted y que lo ama en Cristo, siendo parte de la congregación. Amén. Y si usted es la persona que tiene que acercarse a alguien, acérquese con confianza. Vaya como el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, fue por las ovejas. ¿Cuántas veces podemos hacer esto? Lo veremos la siguiente semana. Hoy, cómo perdonar, resumo: ir solo primero, luego ir a la iglesia. Si la persona no quiere, dejarla sola, porque no se le puede obligar. El perdón debe ser proactivo, no espere a que el ofensor venga para perdonarlo y evitarse usted la molestia de tener que ir. Vaya a él como Cristo vino a usted, para restaurarlo y evitarle consecuencias temporales y eternas a través de un proceso respaldado por la iglesia. La misma distancia que hay de la persona a mí, hay de mí a la persona. No espere hasta que él venga o ella venga, vaya. Si le pregunta a alguien de la iglesia que si se acercó con la autorización del pastor o de Dios, diga que sí, la Biblia lo respalda y yo le estoy autorizando. Vaya, hable con el hermano su dificultad. Ahora, algunos hermanos, antes de que se me olvide, voy a decir lo siguiente: no vayan a pensar que no me pueden a mí comentar algo para orar o para buscar una solución. Lo pueden hacer, porque yo soy uno de esos 2 o 3 que puede involucrar en el proceso. ¿Cierto? Un hermano maduro también puede hacerlo, porque yo sé que alguno va a decir: ahora no le puede uno contar nada al pastor, toca todo arreglarlo entre nosotros porque no se le puede decir nada. No exagere. Yo soy de los 2 o 3 que se pueden involucrar en el proceso. Quisiera que me involucraran en el proceso, por favor. ¿Sí? Pero esto es la esencia de lo que es la iglesia. Esto es ser congregación, restaurarnos a nosotros mismos, perdonarnos.
¿Cuántas veces hay que hacer esto? Les adelanto un spoiler de la siguiente predicación: 70 veces 7. Póngase sobre sus pies, por favor. Eso significa siempre, y lo vamos a ver la semana entrante. ¿Cómo? Vaya solo. Si no se puede solo, vaya con otros maduros en la fe o con la iglesia entera. Y si no, no obligue a nadie, porque Dios es el encargado de hacer las cosas. Pero vaya y deje que otros vengan a usted para ayudarlo en su vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir este tiempo tu palabra. Entendemos que tan pocos versículos en tu palabra no pueden ser, dirían algunos, determinantes para todas las cosas en nuestra vida, pero lo son en la medida en que están conectados con el resto de tu palabra, que enseña lo que somos como iglesia y la forma en que tú ejerces tu dominio y tu corrección y tu restauración de la iglesia, que es a través de los mismos hermanos de la iglesia. Señor, ayúdanos a entender que no somos perfectos, pero sí estamos siendo perfeccionados. Y ayúdanos a valorar cómo tú tratas con nosotros a través de los hermanos, pero también ayúdanos a valorar cómo tú quieres tratar con los hermanos a través de nuestra vida. Quita de nosotros el temor, qué va a pensar el hermano o la hermana si yo me acerco para decirle algo que me parece que debería cambiar o ponerme a la disposición para ayudarle en algún proceso que esté pasando de su vida. Quita de nosotros la vergüenza, el temor, la predisposición. Haznos valientes para ayudarnos entre nosotros. Quita de nosotros también la predisposición para cuando alguien se nos acerque decir, ¿por qué se me acerca? Aquella persona, ¿por qué se me hace a mi lado para decirme algo si yo no le he dado la confianza? Porque realmente tú estás actuando a través de esa persona en nuestra vida. Enséñanos a hacer lo que vimos hace 2 semanas. Esto no se puede hacer si no se es humilde, si no se considera a los demás tanto como tú los consideras, como pequeños cuidados por ti, que tú proteges. No vamos a estar ni dispuestos ni vamos a ser receptivos. Ayúdanos. Por eso no quise, Señor, empezar desde aquí, sino vi las semanas anteriores lo anterior. Danos humildad, danos sencillez, danos sensibilidad. Úsanos para la restauración de nuestra iglesia. Danos responsabilidad, compromiso, que no dejemos pasar las cosas, porque así como un terreno con monte no se roza solo el potrero ni se cultiva solo, tiene que haber un agricultor allí. Así las cosas solas no se arreglan. Nosotros en tu nombre necesitamos ayudarnos a cambiar en Cristo. Ayúdanos, oh Santo Señor, a hacerlo. Haznos responsables y valientes. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.